versículo y usted lee el otro para que todos lo leamos. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre criado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a venir en oración. Amén. Le voy a pedir al pastor que ore por este mensaje. Amén. Pastor. Padre buen Dios que estás en gloria, Dios amado, Padre eterno, no está todavía, Padre, la palabra en nuestra boca cuando tú, Señor, ya la sabes, Dios mío, y sabes la necesidad, Padre eterno, que hay en tu pueblo, Dios mío. Tu palabra, Dios mío, santo, poderoso, es la luz verdadera, Padre, que alumbra, Padre, todo entendimiento en el hombre, Padre eterno. Bendito sea tu nombre, Padre amado, porque la humanidad siempre ha vivido, Padre, en la oscuridad. Pero tu palabra es luz, Dios mío, santo, en este mundo. Todo aquel que cree en ti, mi Dios, bendito sea tu nombre, Padre eterno. Y esta palabra, Dios, es declarada, Padre eterno, para que todos nuestros corazones, Padre, en esta noche, Padre, nos podamos llenar de la plenitud divina, Padre, de esa gracia, Dios mío, santo, poderoso, aleluya, Padre, que tú has depositado, Padre, vive en tu Hijo, y tu Hijo, Padre, ha traído salvación, Dios mío, oh Rey de gloria, Padre, a toda vida, mi Dios, de manera, Padre eterno, poderoso, que esa gracia y esa salvación, Padre, ha sido dada, Padre, a todo el que ha creído, Padre, en tu palabra. Gracias, Rey de gloria, bendito tu nombre, Padre. Pasa carbón encendido en la boca, mi hermano, y esta palabra penetre en los corazones, Dios mío, de todos los oyentes en esta hermosa noche. Gracias, Rey de gloria, bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Y así, hermanos míos, como les decía, ¿verdad? Entrando ya desde lo que les había hablado desde el principio, María tuvo un gran privilegio que fue, hermano, tener en su vientre a Jesucristo. Gloria a Dios. Y verdad, y ella también, el ángel le dijo que era bienaventurada el ángel. Sí, ¿verdad? Más bien cuando la saludó, el ángel se le apareció. Pero le dijo por eso, le dijo por lo que iba a caer encima de ella, por lo que iba a cargar. Bendito Dios. Fíjense que estaba leyendo lo que dice San Mateo capítulo 1, donde habla acerca de María y José. Y también en Lucas capítulo 1, verso 26, donde habla también de lo mismo, ¿verdad? De María y de José. Y estaba dándome cuenta, hermanos, de que algunas ocasiones, ¿verdad? Lo que Dios usó para traer a su hijo a este mundo, amén. Amén. José fue un instrumento usado por Dios, y María también fue un instrumento usado por Dios. Bendito Dios. Amén. Y fueron personas, ¿verdad? Que sirvieron o que vivieron en esta vida conforme al propósito de Dios. Y muchas veces, hermano, ¿verdad? Lo que eso significa, muchas veces, ¿verdad? Significa mucho para hoy en día para nosotros. Amén. Porque desde el momento, hermano, en el que en Marcos dice la palabra del Señor, principio del Evangelio de Jesucristo.
Amén. Hijo de Dios. Pero el principio del evangelio no empieza, hermano, con Mateo. Eso era un plan que ya había venido, hermano, desde la creación del mundo. Amén. Sí, Señor. Amén. Ya era un plan anterior, ¿verdad? A todo eso. O sea, el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo no comienzan con Mateo, ¿verdad? Se manifestó en el Nuevo Testamento esas buenas nuevas, pero se venía anunciando la venida de Jesucristo desde el Génesis. Gloria a Dios. Amén. Venía anunciándose la venida de un rey, venía anunciándose la venida de un justo, venía anunciándose la venida, ¿verdad? Los títulos que se le daban al Señor, ¿verdad? Eran grandes. Aún todavía el título que se le da a Jesucristo en el Nuevo Testamento son muy grandes también. Bendito Dios. Los títulos que se le dan a Jesucristo para los testigos de Jehová, los títulos que se le dan a Jesucristo en el Nuevo Testamento, hermano, solamente se le daban a Jehová en el Antiguo Testamento. El Rey Eterno, ¿verdad? Todos esos títulos solamente era a Jehová que se le daban. Bendito Dios. Pero en el Nuevo Testamento se le dan ahora a Jesucristo. Amén. Sí. Por eso la palabra del Señor dice, hermano, que el que no honra al Hijo, Sí. no honra al Padre. Amén. Y entonces me estaba dando cuenta, hermano, de cómo Dios, hermano, había usado a María, había usado a José. José fue un hombre, hermano, que, digamos, era parte del pueblo de Dios. Tal vez José no conocía bien el propósito de Dios, porque en aquellos tiempos no es como hoy en día, que hoy en día, ¿verdad? La gracia divina ha hecho que el Espíritu Santo se haga real para todos los que tienen fe. Amén. Amén, el Espíritu Santo se haga real para las personas, se haga real, ¿verdad? Para la gente. En algunas ocasiones vemos personas que se convierten al Señor y en el mismo momento Dios está llenando las vidas de esas personas. Así es. En algunos momentos vemos personas de que anduvieron separadas por algún tiempo, pero que llegan al camino del Señor y se arrepienten, y cuando se arrepienten, Dios vuelve a obrar en esas vidas, en esa gente. Amén. Amén. Aleluya. Porque esa es la gracia manifestada que Jesucristo trajo. Gloria a Dios. Porque esa es la gracia, hermano, el amor, es verdad. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer, que Jesucristo trajo la gracia. Amén. En aquellos tiempos, hermano, ¿verdad? Tal vez José no entendía bien el propósito de Dios. Tal vez José no estaba claro en el propósito divino. En José solamente estaba el deseo de quererse casar como cualquier persona. Amén. El deseo de quererse casar, hermano, por la ley de Dios, conforme a la ley de Dios y todo. O sea, él no estaba haciendo lo malo, él solo se quería casar. No era que había pecado ni nada, pero estaba en el plan divino. Yo le voy a decir una cosa, José era, hermano mío, José era el hombre ideal para María. Porque los planes de Dios estaba que María fuera la madre de Jesús. Bendito. Y también desde antes se había dicho que Jesús tenía que ser llamado hijo de David, según la carne. ¿Verdad? Entonces, y José era descendiente del rey David. Amén. ¿Verdad? O sea que aunque pudiese haber habido otro pretendiente, el mejor pretendiente para María era José. Sí, sí. Y me doy cuenta, hermanos, de que en el momento, hermano, en el que José decide casarse y de repente, ¿verdad? Dios llega desde los cielos y empieza a irrumpir la vida de estas personas. Porque muchas veces uno, ¿verdad? Tiene ánimo de querer agradar a Dios. Hay veces que uno hasta se porta bien queriendo agradar a Dios. Hay ocasiones en las que uno cambia la actitud para querer agradar a Dios. Pero muchas veces, hermano, para agradar a Dios o para ser fieles delante de Dios, tiene que haber, hermano, un árbol del conocimiento del bien y del mal, como le pasó a Adán. Sí, sí. Tiene que haber, hermano, un contra acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene que decidir dejar de no hacer lo malo y hacer lo bueno. O sea que usted no puede decir que es fiel si no ha sido probado. Porque una persona que se le llama fiel es una persona que ya fue probada en tentación, una persona que ya fue probada en cierta área y que esa persona que tuvo batalla pero pudo continuar, ¿verdad? Tomó la decisión correcta al final. Gloria a Dios. Amén. Y nos damos cuenta de que hay ocasiones en las que uno desea agradar a Dios, pero hay un momento en el cual Dios lo pone a caminar a uno y le dice: yo tengo algo para ti adelante, tienes que caminar por fe. Y entonces ahí es donde uno tiene que demostrar que le está agradando a Dios. Amén. Que no es con un canto ni con un brinco, en que eso es bueno, sino que es creyendo con lo que está adelante. Amén. Y entonces muchas veces, ¿verdad? Son intentos, ¿verdad? De querer agradar a Dios, pero la Biblia dice que sin fe, entonces hay que tener fe para agradarlo. Hay que creerle al Señor. A costa de lo que pueda venir, a costa de lo que puedan decir, uno tiene que creerle a Jesucristo.
Y me imagino la batalla que tuvo José, que de repente, ¿verdad? Dios empieza a mandar, ¿verdad? De su presencia, empieza a mandar su propósito a la vida, porque las cosas vienen de arriba. Y empieza a mandar, ¿verdad? Los planes, y empieza a decir, yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Y la vida empieza a cambiar. No es la misma ya. Yo me he dado cuenta que muchas veces hay personas que vienen a la iglesia porque quieren socializar. Hay personas que vienen, incluso hay gente que viene a la iglesia porque viene a buscar una novia o viene a buscar un novio, ¿verdad? Yo me fijé el otro día con un testigo de Jehová que le estaba testificando que tenía un hermano pequeño y le estaba diciendo, por cierto es amigo del hermano Min, le estaba diciendo, Tito se llama el amigo de ¿verdad? El patrón era patrón, y le dice, anda a la iglesia para que consigas mujer ahí, le dice. En el mercado. Hay gente, ¿verdad?, que se siente sola y viene a la iglesia porque quiere conseguirse una pareja, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que hay gente que viene a la iglesia, ¿verdad?, porque quiere agradar a Dios. Como dice el canto que cantaba mi hermana, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a agradar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Entonces hay un momento en el cual se presenta la contraria para que usted demuestre por qué realmente usted está aquí. Hay un momento en el que viene la exhortación para que usted se ponga claro en sí mismo y diga, yo porque estoy aquí, yo he venido a agradar a Dios. Hay un momento en el que los hermanos ni siquiera la mano le quieren dar y uno decide, pues yo no vine para que me dieran la mano, amén. Yo vine a adorar a Dios, a alabar a Dios. Entonces hay personas, hermanos, hay personas que están sirviendo a Dios no meramente porque hayan tomado esa decisión, sino porque ese fue el camino que se les presentó. Aleluya. Y entonces, pero de repente viene la palabra de Dios que dice en Timoteo, dice, hay una batalla que tengo que pelear, hay una batalla que tengo que ganar. Pero de repente viene la palabra de Dios que dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Cuando al creyente ya se le empieza a hablar de que hay una batalla que hay que pelear, de que hay una guerra que hay que pelear, entonces ya empieza a cambiar la cosa, hermano. Entonces se empieza a descubrir, ¿verdad? Si queremos realmente agradar a Dios. Amén. Ahí es donde realmente, hermano, usted va a decir, yo estoy aquí porque quiero agradar a Dios. Gloria a Jesús. Cuando empieza una batalla. Porque muchas veces hay personas que se van porque no les dan la mano, porque los miran mal, que la palabra que me dijeron no me gustó y muchas cosas de esas. Se van, ¿verdad? Pero hay una batalla, hermano, que hay que pelear. Amén, amén. Y dice que no es con espada ni con ejército. Eso es lo peor de todo. Sí, Señor. Que es con su Santo Espíritu. Bendito Dios. Que es creyéndole al Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Mire que la palabra es bien clara, hermano, cuando dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne. Santo, aleluya. Es bien clara la palabra de Dios cuando dice cuál es la armadura del cristiano. Sí, amén. Dice que es el yelmo de la salvación, Sí, Señor. la espada del Espíritu, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Verdad? Dice que es la coraza de justicia. Pero hay una que me llama mucho la atención, es el calzado del Evangelio de la paz. Hay ocasiones en las que uno se siente provocado y uno quiere pelear y uno quiere, ¿verdad?, hacer ver sus derechos, uno quiere decir muchas cosas. Pero es que es ahí donde usted va a tener identidad y va a decir, yo soy cristiano, va a decir. Porque muchas veces el enemigo quiere provocar gente para armar un gran problema, hermano. Imagínese usted peleándose en el trabajo con otra persona y cae la policía y se lo llevan preso y luego hasta deportado puede ir. Solamente porque no se contuvo, porque no tuvo paciencia. Hay que tener cuidado. Nosotros los cristianos no estamos para demostrarle a nadie lo valientes que somos, lo grandes que los hombres que somos, o los machos que somos. No estamos para eso. Incluso si usted anhela servir a Dios en algún día, usted no está para eso. Porque la Biblia dice, cuando Pablo dijo que como servidor se recomendaba a Dios, pero decía en desvelo, en ayuno, en ofensas, decía en crítica, dice, hacemoslo bien y nos dicen, y nos bendecimos y nos maldicen. Hacemos el bien y nos aborrecen. Amén. O sea, los servidores de Dios no son gente que busca agradarse a sí misma. Bendito Dios. Para ser llamado un servidor de Dios, uno lo tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Que hay algunas ocasiones en las que toca sufrir, padecer, como cristiano. Y bien lo dice Pedro, dice que padezcan como cristianos, que no padezcan por andarse metiendo en lo ajeno, que no padezcan por ladrones, sino que padezcan como cristianos.
Y entonces hay ocasiones, hermano, en las que tocó tener la paciencia. Hay ocasiones en las que uno, pues tocó, hermano, sufrirlo. Y dejar que las cosas pasen y tiene uno que salir adelante después de todo. Amén. ¿Verdad? Dios nos da la fuerza y nos da la gracia. Pero la batalla usted la tiene que pelear, hermano. Aleluya. Dios nos da la fuerza. Cuando pecamos, Dios dice, hay gracia para que sigas adelante. Amén. ¿Verdad? Cuando estamos débiles, Él dice, yo te doy la fuerza para que continúes adelante. Pero la batalla usted la tiene que ir a pelear. La batalla no la va a pelear nadie por usted. La batalla la tiene que pelear usted, amén. Y yo me doy cuenta, hermano, volviendo al tema, amén. Yo me doy cuenta de que de repente la vida de José cambia. En el sentido de que de repente ve que su prometida está embarazada. Y dice él, pero ¿cómo va a ser eso? Dice él. Y por mucho que usted cree, hermano, que eso no le va a golpear en la cabeza bien duro. Que de repente yo me quiera casar con una muchacha y bien contento y todo. O sea, un casamiento. O sea que, por ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice de que Abraham le creyó a Dios por una promesa, pero la promesa por la que le creyó fue por un hijo, por Isaac. Amén. Pero José le estaba creyendo por una esposa. O sea, un hijo no es una necesidad. Un hijo es, ¿verdad? Un hijo es una bendición, pero no es una necesidad. ¿Verdad? Y la prueba de Abraham era que tenía que estar pues probando a ver cuándo salía embarazada Sara. No es lo mismo. Aunque fue un hombre que tuvo paciencia, eso sí, que supo esperar en Dios, eso sí, que salió a la intemperie y dijo, Dios, pues sé tú mi escudo. Porque Abraham, hermano, Abraham salió a una tierra que no conocía, y cuando se fijó la gente cómo eran de malos allí en la tierra, él tuvo temor y dijo, esta gente no teme a Dios, me van a matar, por la hermosura de mi esposa Sara me van a matar, no temen a Dios. Él lo vio. Es como que usted se mude a una colonia y usted vea que si deja algo afuera se lo roban. Es como que usted se mude a un barrio y usted vea que las llantas de su carro en la noche se la robaron. Que allá saltan a plena luz del día. Entonces usted dice, guau, aquí no hay gente. Esta gente no teme a Dios aquí, dice usted. Y entonces le tocaba creerle a Dios que él era escudo, pero en su fe falló. Y dijo, no, es mi hermana, dijo. Y nos damos cuenta, hermano, de que muchas veces, ¿verdad? Confiar en Dios toca creerle al Señor. Confiar que Él va a ser escudo, que Él va a ser fortaleza para nosotros, amén. Y entonces, pero nos damos cuenta, hermanos, de que José, hermano, tal vez había planeado mucho en su vida casarse. Tal vez había ahorrado dinero para casarse, porque ¿quién no lo quiere hacer? Era del pueblo de Dios. Era de la iglesia. ¿Verdad? Tal vez la gente le decía, ya es hora, José, de que te cases, cásate ya no te quiero ver soltero. Porque muchas veces hay gente que aconsejando invade la vida de otro. Porque una cosa es que yo lo aconseje, pero hasta cierto punto. Pero que yo ya vaya a invadir su intimidad, eso lo puede hacer Dios. Pero no yo. Y entonces venimos, hermano, y nos damos cuenta de que en el momento, hermano, en el que la Biblia dice que se halló que estaba embarazada, ¿verdad? En ese momento José dice que la quiere dejar secretamente. Dice que la quiere dejar secretamente, dice porque era justo. Le voy a decir una cosa, hermano. José estaba involucrado con María directamente. O sea que si había alguien que había agraviado a María por haber salido embarazada, o Dios, porque Dios fue el que le embarazó, era José. No había agraviado al primo, no había agraviado a la tía, pues tal vez se habían ofendido, alguito por ahí, pero el que estaba involucrado directamente en el agravio era José. Porque José iba a salir todo avergonzado, ¿verdad? Pero José dice que no quería infamarla. No quería, ¿verdad?, que hablara mal de ella. Dice que secretamente lo quería hacer. Y hay ocasiones en las que hay casos que ni siquiera corresponden a cada uno de nosotros. Y ahí estamos metidos. Hay cosas que ni siquiera nos han agraviado a nosotros. Pero ahí estamos queriendo pelear, queriendo decir, ¡oh! José estaba involucrado directamente. Y decidió no infamarla. Decidió quedarse callado. Yo sé por qué se quedó callado. El hombre se quedó callado porque sabe que en esta vida nadie es
nadie comete pecado, que nadie se queda sin pecar, sin fallar, como dice San Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, dice que engañamos a Dios, lo hacemos mentiroso a Él. Y José sabía y entendía eso. José entendía, hermano, que un deslizón cualquier persona lo puede tener, aún en aquel tiempo de la gracia. Porque la diferencia, hermano, de aquel tiempo a este tiempo era que la gente pecaba en oculto. Pero que cuando se conocía el pecado, todo el mundo agarraba piedras para apedrear, ¿verdad? Pero el pecado siempre estaba en la gente. Si la diferencia entre nosotros muchas veces es que el pecado de uno se conoce, pero el suyo no. Pero todo el mundo peca. Y entonces muchas veces hay personas, ¿verdad?, que con una piedra en la mano quieren condenar, quieren hacer juicio, pero se les olvidó que Cristo los estaba mirando cuando fallaron, cuando defraudaron, porque muchas veces defraudan a la gente. Al que confía en ellos lo defraudaron. Y entonces muchas veces, ¿verdad?, no se olvidan de eso. Y entonces, pero José entendía eso. La Biblia dice que era justo. Justo. ¿Por qué justo? Porque entendía, porque la Biblia dice la palabra de Dios que la ley y los profetas es hacer con aquel lo que quieren que me hagan a mí. Si yo quiero que me tengan paciencia, yo voy a tener que tener paciencia con los demás, amén. Porque eso es justicia, según la Biblia, la ley y los profetas eso dicen. Pero me sigo dando cuenta, hermano, me sigo dando cuenta de que en el momento en el que él quería dejarla, viene el ángel y le dice: no temas, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. Gloria a Dios. Y él obedientemente dice: ok, vamos, y se casan. Pero aún todavía, hermano, le dice que no la tocó hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Amén. Usted se da cuenta que hay un momento en el que Dios, cuando determina entrar en su vida, porque hay un momento en el que uno se goza, pero llega un momento en el cual Dios a uno le pide algo y decide entrar en la vida de una persona, como dice aquel libro en Apocalipsis, que Él toca la puerta y dice: el que abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay ocasiones en las que Cristo de repente empieza a darse cuenta que la casa, como decía la hermana Melba hoy, dice que la casa estaba bien desordenada, ¿verdad? Y entonces en ese momento Jesucristo dice: yo tengo que hacer una remodelación aquí. Y empieza Jesús a decir, le contaba a los jóvenes: sáquenme ese mueble para afuera, ya no lo ocupo, aquí ya sáquenlo. ¿Y cómo se va a sentir usted que alguien venga así, ¿verdad?, de señorío y todo, y le diga: miren ese sofá, sáquenlo para afuera. Esa pared, mire, quiero que me la tumben y me la hagan nueva. El baño ya no lo quiero ahí, lo quiero por otro lado. Y empiece, eso es lo que muchas veces hace Jesús. De repente nosotros tenemos nuestros planes y de repente viene Jesucristo a nuestra vida y empieza, hermano, a decirnos: yo tengo un plan con tu vida, pero tienes que caminar por donde yo te digo que camines. Yo tengo una bendición para tu vida, pero tienes que saber, ¿verdad?, que hay un camino que yo ya marqué para que por ahí camines, para que por ahí pases. Amén. Y entonces me doy cuenta de eso. José lo asimiló. No, la Biblia no habla mucho de José. La Biblia no dice, no aparece en Hebreos como un héroe de la fe, pero fue grande el privilegio que tuvo. Dice el Señor Jesucristo que hubieron profetas y reyes que desearon ver un día del Hijo del Hombre y no lo vieron. Y José lo vio desde tiernito, desde pequeñito. José fue viéndolo cómo crecía. José tuvo un gran privilegio. Y no digamos María. María tuvo un gran privilegio, hermano, de haberlo cargado en su vientre, de haberlo, ¿verdad?, criado, de haberle enseñado, de haberlo conocido. María tuvo ese gran privilegio, pero no solamente por eso la vamos a idolatrar. No solamente por eso, ¿verdad?, la vamos nosotros a ella a decir: la madre del Señor, la madre de Dios. Porque solo fue un instrumento. Mire, lo que usted hace en esta vida, cuando cumple el plan de Dios, cuando usted se muere y se va para el cielo, allá hay un galardón. Allá hay una recompensa para su vida. Cuando pelea la batalla de la fe, allá hay un galardón. El apóstol lo dijo: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de vida, la corona incorruptible de gloria. Y entonces me di cuenta de eso, de que también, hermano, Jesús para venir a este mundo, ¿verdad?, hubieron planes que tuvieron que ser cambiados. María era una mujer, hermano, una doncella, una joven. Dice que era una doncella que había hallado gracia delante de Dios. Y para que digan que María había hallado gracia delante de Dios es algo grande.
O sea que María tenía virtud, María, era virtuosa. ¿Verdad? Era virtuosa. O sea que María no era de las que muchas veces no saben ni planchar ni lavar. María no era, hermano, de las que muchas veces, ¿verdad?, no les gusta ni ir a trabajar y ¿verdad? No era de esas. No era de esas de las que querían estarse metiendo, ¿verdad?, en la vida ajena. Era virtuosa. Pero María dijo, hágase conmigo conforme tú quieres, Señor. Digo, yo no entiendo las cosas, Señor, pero si tú lo dices, yo no comprendo lo que tú quieres hacer, pero vamos a creer, vamos a seguir, porque las cosas así muchas veces deben de ser. Creemos en Dios, tú vas a hacer lo que tú quieres, tú cumplirás tu propósito en mí, yo voy a seguir mi camino, voy a seguir buscando agradarte, yo voy a seguir buscando hacer lo bueno, y tú eres el que va a orar, cambiar mi mente, cambiar lo que tienes que cambiar mi vida, hacer lo que tienes que hacer, pero yo voy a seguir creyendo. Amén. Eso es lo que María le dijo. O sea, el día en el que salga embarazada y la gente me quiera apedrear porque van a decir está en fornicación, en ese día pues tú vas a tener que ser mi escudo, le decía. Cuando José venga y se dé cuenta que estoy embarazada, yo no sé qué va a pasar, pero yo estoy confiando en Dios. Bendito Dios. Pero Dios la respaldó porque Dios le habló a José y fueron una pareja que obedientemente se sometieron a la voluntad de Dios, que fueron perseguidos por aquellos que tenían adentro, sí, pero Dios estuvo con ellos y les dio victoria. Amén. Gloria a Jesús. Pero Dios estuvo con ellos y les dio gran victoria, hermano. Y entonces yo me doy cuenta que muchas veces, hermano, hay cosas que suceden, grandes, hermano. Hay cosas que pasan, hermanos míos, pero que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios sabe lo que muchas veces Él hace. Hay otro caso de un nacimiento, hermano, de un milagro, porque para que nazcamos de nuevo tiene que haber un milagro. Amén. Hubo una vez un hombre que se llamaba Zacarías, eso lo dice Lucas. Sí, amén. Zacarías y Elizabeth. Sí, amén. Juan también era un hombre escogido de Dios. Era un hombre con quien Dios tenía un propósito. También se había hablado de Juan en el Antiguo Testamento. Habían ya dicho que él iba a tener, o sea que el camino de Juan ya estaba trazado. Un mensajero, bendito Dios. Él solamente vino y a caminar por el camino que ya estaba escrito en la Biblia, Amén. que tenía que caminar. Sí. Gloria a Dios. Y entonces viene la palabra del Señor, hermano, y dice, por eso es que dice la Biblia que Juan fue grande, porque cumplió el plan de Dios. Y entonces, hermano, yo me doy cuenta, hermano, yo me doy cuenta de que cuando Juan nació, ¿verdad? Desechamos todo lo malo, amén. Desechamos todo lo negativo que pueda venir a nuestra mente. Nuestra vida está rendida a Jesús. Y entonces yo me doy cuenta, hermano, de que Juan, cuando antes de que naciera Juan nació de unos padres también, de Zacarías y Elizabeth. Dice que eran irreprensibles, justos delante de Dios. ¿Sabe qué significa irreprensible? Significa sin tacha, que no había de qué los podían tachar, que nadie podía venirles a poner una X. Eran intachables y justos delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios que había un problema, y Zacarías era hasta sacerdote, hermano. Y era, hermano, que Elizabeth era estéril. Y otra vez toca pelear la batalla de la fe. Gloria a Dios. Toca una vez más pelear la batalla de la fe, porque en aquel tiempo, hermano, ser estéril representaba un juicio de Dios, un castigo. Fíjese que en el verso en el que se le anuncia el nacimiento de Juan, en el verso en el que se dice, al final de los versos, se dice de que Elizabeth, que Zacarías se fue a su casa y después Elizabeth salió embarazada. Bendito Dios. La Biblia dice de que Elizabeth dijo, así hizo Jehová conmigo en los días en los que se dignó quitar mi afrenta. Dice que se recluyó 5 meses en su casa. Dice en los días en los que se dignó Jehová quitar mi afrenta. Afrenta es vergüenza, oprobio. Era justa, era irreprensible, pero tenía que caminar por fe. Porque por fe es que como venimos a ser justos delante de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, de que ella dijo eso. Y yo me pregunto, ella dijo, o sea, María era una mujer, hermano, que podía andar por la calle, y cualquier mujer o cualquier persona que medio le cayera mal, ella la podían venir a señalar y le podían venir a decir, seca, no tienes hijos,
fuiste desobediente, pecadora. Cualquier mujer la podía venir a avergonzar. Esa era la situación que tenía. Tenía que remar contra corriente, tenía que creerle al Señor. Pero dice la Biblia que cuando Dios le hizo el milagro, dice la Biblia que ella se fue a su casa y se metió 5 meses en su casa sin salir. Usted se da cuenta que en 5 meses la barriga a las mujeres cómo se les pone, ¿verdad? Yo creo que ya se les echa de ver bastante. Después de 5 meses María podía andar presumiendo su barriga. Y aquellas personas que podían haberla tachado, que podían haber hablado en contra de ella, podían ver. Ahora las cosas cambian. Porque después de ser una mujer que estaba bajo juicio o bajo pecado según la gente, ahora era una mujer dichosa. Porque tener un hijo en la vejez era una gran dicha. Bendito Dios. Era una gran bendición. Amén, amén, amén. Y ahora Elizabeth con la barriga de 5 años, ahora ella la podía estar presumiendo. Esto fue lo que Dios hizo conmigo, esto fue lo que Dios me dio. Amén. Esto fue por lo que había pasado tantas cosas, por lo que le creía a Jehová. Y miren, ni más ni menos salió Juan de ahí. Juan salió de ahí. Que la vida de Elizabeth y la vida de Zacarías no está, hermano, está escrita en la Biblia por Juan. Porque Juan fue el que venía a anunciar, hermano, el camino de Jesucristo. Precisamente fue por Juan, hermano, que sus nombres están inscritos ahí y no fueron olvidados en el anonimato. No quedaron, ¿verdad? Como muchas veces, ¿verdad? Los cristianos muchas veces pasan. ¿Y quién pasó? ¿Y quién habló? Yo veo muchas veces cristianos que muchas veces ponen a evangelizar y la gente ni les hace caso, hermano, porque no han orado. Porque la diferencia la hace Dios, le hace el Espíritu Santo. Y hay otras personas que muchas veces no saben hablar mucho, pero vienen orados y le dicen Dios te ama y los escuchan. Pero hay personas que muchas veces, ¿verdad? En vez de evangelizar, hasta peleando salen con el amigo. Hasta peleando salen con el amigo. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, de que Dios es grande y es poderoso. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Estamos contentos en esta noche, amén. Estamos alegres en esta noche, amén. Hay un versículo en Jeremías que dice la palabra de Dios que Barú dice que le pidió a Jeremías y se sentía triste Barú y dijo, ay de mí, porque Dios no me ha dado herencia o esto y lo otro. Y Jeremías le dice, Jehová está corrigiendo a su pueblo, le dice, está destruyendo su heredad. Jehová se está rayando el corazón y está destruyendo Jerusalén, su ciudad amada, y tú estás pensando en una heredad, le dice. Bendito Dios. Y hay ocasiones en las que los cristianos muchas veces están así, ¿verdad? Muchas veces están diciendo, ay, esto que me está pasando, y muchas veces no se dan cuenta que hay un tiempo difícil, que hay un tiempo de lucha, de guerra, que hay un tiempo complicado y que uno debe de vivir en el tiempo de Dios. Amén. Y entonces, hermano, todas estas cosas pasaron para que viniera el Hijo de Dios. Y vino Jesucristo a este mundo, hermano, y la Biblia dice que cuando vino fue rechazado. Aunque podemos darnos cuenta de algo, Jesús fue rechazado, pero Él nunca se le ofreció a nadie también. Es que no fue que Cristo fue rechazado, sino que fue que Dios lo quiso poner así, como el rechazado. Amén. Pero Él no dijo, soy yo el rey, así que vengan, adórenme. No dijo eso. Pero Dios le puso el título, el rechazado. Porque hay que creerle al Señor. Porque hay que creerle a Dios. ¿Verdad? Muchas veces no depende, hermano, de qué posición en el liderazgo estemos. Depende de qué posición espiritual tengamos. Porque Dios muchas veces a uno lo tira al suelo, pero dice que Él levanta del polvo al menesteroso para hacerlo un príncipe. Entonces hay ocasiones en las que la tira al cielo, pero hay una ocasión en la que lo pone arriba y las cosas cambian. No tiene que ver con que seamos, ¿verdad?, líderes o que seamos diáconos, sino con lo que Dios hace. Y entonces uno se da cuenta de eso. Me doy cuenta, hermano, de que la palabra del Señor, hermano, nos enseña que Cristo vino y se manifestó en este mundo. Y ahora, imagínese usted cuántos hijos de Dios estamos ahora en este lugar. ¿Cuántos hijos de Dios ahora hemos recibido el nombre de Jesucristo? Hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como suficiente Salvador personal. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 23, dice, siendo renacidos, no de simiente
corruptible. Simiente corruptible significa carne, significa humano, carne, pues carne, hombre o mujer. Dice, sino de simiente incorruptible. Cuando dice simiente incorruptible, está hablando de la palabra de Dios viva y permanente. Lo que a nosotros nos engendró como hijos de Dios fue la palabra de Dios. El evangelio de la salvación. Las buenas nuevas de Jesucristo. Evangelio significa buenas nuevas. Por eso en el verso 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo aquí quiere decir, en el principio era la palabra. La palabra de Dios que se encarnó y que vino a este mundo, que nació en este mundo, Jesucristo, la palabra viva de Dios. Pero hoy en día, hermano, Jesucristo está arriba en el cielo, pero está aquí por medio de su Santo Espíritu. Está aquí en esta noche por medio de su Santo Espíritu, amén. Hay una de las cosas también que me llamó la atención en esta lectura, y no solamente en esta, sino también en Primera de San Juan, y es que Juan sale diciendo, sale hablando acerca de Jesucristo, porque como gente de que servimos a Dios, nosotros debemos de tener conocimiento de Jesucristo. Él sale diciendo en Primera de San Juan también, dice, el que era desde el principio, se lo manifestó, lo vimos. Nosotros no hemos tenido esa dicha, pero no es el hecho de que porque Cristo no está aquí no vamos a pasar tiempo con Él, si nos dejó su Espíritu Santo. Aleluya. Si su Santo Espíritu está en este lugar haciendo el papel, hermano, de consolador, de compañero, de maestro, haciendo el papel que Jesús desempeñó con sus discípulos, uno debe de buscar el compañerismo con Él. Uno debe de buscar el compañerismo con el Espíritu Santo, porque hay una de las cosas que yo me he dado cuenta, hermano, y es que como predicadores de la palabra de Dios, nosotros podemos sembrar cizaña en el corazón de la gente. Nosotros podemos sembrar el error en el corazón de la gente. En vez de estar hablando la palabra, muchas veces podemos estar hablando fábulas y cuentos que nos ayudan a crecer en la fe y en el amor de Dios. En vez muchas veces de estar hablando la palabra de Dios, hermano, podemos, hermano, estar sembrando. Hay ocasiones en las que hay personas que cuando hablan ponen a Jesucristo demasiado lejos para los creyentes. Y los creyentes dicen, y hasta allá está, dicen. No voy ahí, está muy lejos. Y entonces Jesucristo, hermano, está entre nosotros. Cuando las personas se convierten a Jesús, se arrepienten, se hincan y dicen, perdóname, Padre, confiesan su nombre, amén. Cuando las personas empiezan a congregarse, amén. Hay gente que dice, yo no me convierto porque soy muy malo, pero es que nadie está aquí por bueno. Empezamos caminando y dando pasos en el Señor. Empezamos, hermanos míos, te voy a ser sincero, fíjese que yo para dejar de fumar duré como 6 meses. Yo venía a la iglesia y yo me di cuenta que aquel vicio me tenía atado a mí porque yo no podía dejar de fumar. Y yo me di cuenta de eso y digo, wow, digo yo, porque para aprender un vicio se aprende rapidito. Pero para dejarlo, hermano, jóvenes que muchas veces aprenden vicios y no saben ni trabajar, hermano. Para dejar de fumar, hermano, es un problema muchas veces. Para dejar de tomar. Fíjese que uno toma, los que fueron borrachos, ¿verdad? Uno toma, no porque la bebida sea muy dulce, ni porque sea muy de sabor agradable. Uno toma por la reacción que le va a causar el alcohol, que le adormece el cuerpo. Pero fíjese de que uno muchas veces toma porque la sociedad lo hace. Hay personas que están comiendo la comida y se tienen su cerveza y se la están tomando. Yo no entiendo cómo pueden sentirle sabor a la comida con algo tan amargo. Pero muchas veces la sociedad, o ¿cómo les quiero decir? Lo que nos rodea, la gente nos ha dicho que eso es de machos. Nos ha dicho, a los jóvenes caemos fácilmente porque la sociedad nos ha dicho que eso es ya de hombres, de gente adulta, grande. Cuando un jovencito que no sabe ni trabajar anda con un cigarro en la mano, le está diciendo al mundo, yo me las sé todas. No sabe nada. ¿Verdad? Y anda con ese espíritu. Pero el cigarro no es que sea bueno tampoco. No. Entonces a uno la presión que le causa a la demás gente lo hace hacer cosas que ni uno ni quiere hacer. Sí, señor. El problema es que de tanto hacerlas caemos en una cadena, caemos en un vicio. Sí. Y para quitarnos ese vicio después, ese es el problema. Sí, señor.
que jugando muchas veces nos metemos en cosas y para quitarnos de ese vicio después, hermano. Fíjese que hay gente que se ha muerto de tomar. Hay gente que aunque le dijeron estás enfermo, si sigues tomando te vas a morir. Siguieron tomando, no porque quisieron, sino porque es que el vicio ya estaba. Sí. Es que no podían dejarlo. Hay personas que tienen los pulmones, hermano, que fíjense que yo conocí una mujer que tenía asma. Se ahogaba, hermano, y nunca la vi que dejó de fumar. Ay, hasta tosiendo. De hecho, yo fumaba con ella. Préndame un cigarro. Tenía asma, pero ahí estaba fumando. Porque muchas veces, hermano, eso es la presión de la sociedad, de lo que la gente nos dice. Le comentaba a un hermano, ¿verdad?, que lo bonito de las mujeres o de los hombres, muchas veces lo han puesto las productoras. Las productoras dicen cuál es el prototipo de una mujer bonita. Y ponen a una flaquita ahí que ni cuerpo tiene, ni piernas tiene, ¿verdad? Esta es la mujer bonita, dice. Y a todo el mundo dice, entonces la belleza tiene que ver con delgadez. Y no. Hay gustos diferentes. Sí, Señor. Amén. Yo conocí un hermano que le gustaban medias gorditas y decía, no, esa no, aquella, decía. Pero muchas veces los que están allá, ¿verdad?, los que manipulan los medios de comunicación, los que manipulan la radio y todo eso, ellos son los que ponen lo que muchas veces la gente va a seguir. Ellos son los que ponen el teléfono del año, dice, vale $1,500. Un teléfono del año que en 2 años va a venir costando $200. Sí. Pero vale $1,000. Entonces viene la gente, es el del año, dice, y van, pagan. Tengo dinero, lo voy a comprar. ¿Sí? Ellos son los que ponen muchas veces, ¿verdad? Ellos son los que ponen, pero no, en el evangelio el que pone el camino para que usted lo siga es Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo es el que va a determinar, hermano, lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Porque hay cosas que parecen buenas y son malas. Hay gente que puede decir, ay, ese hombre tan golpeado que habla, dice. Una vez una mujer dijo, ese hombre es muy chocante, dijo. De hablándose de mí, muchacho chocante, me dijo. Me dijo, y yo con mi conciencia totalmente limpia, hermano, dice yo, ¿por qué me dirá así? Decía yo. Totalmente limpia mi conciencia y decía que yo era una persona chocante. Es que hay cosas que se tienen que hacer. Hay cosas que se tienen que hacer, hermano, que se tienen que decir. Yo me doy muchas veces cuenta, hermano, de que a los niños, a los hijos, muchas veces, ¿verdad? A mí no me gusta ver llorar a nadie, hermano. No me gusta ver en sufrimiento a nadie. Y verdad, no me gusta eso, hermano. La verdad no me gusta. Y fíjese que ves que veo a los niños llorando, y me siento un poco triste. Y digo yo, ¿pero por qué está llorando? Y dicen, pero es que quiere comer. Y es muy noche y se va a enfermar. Y tiene razón la mamá, porque si come de noche le da una convulsión. Sí. Aunque esté llorando, hermano, pero es que no es bueno lo que quiere hacer. Las leyes no dan. Sí. ¿Verdad? Entonces yo me he dado cuenta que hay cosas que parecen buenas, pero son malas. Sí, amén. Y hay cosas que parecen malas, pero son buenas. ¿Verdad? Yo me impresiono mucho con eso, hermano. Yo me impresiono mucho de la forma y la manera en la que Dios nos usa cada uno de nosotros. Amén. Porque el don de Dios no es algo que se fuerza. El don de Dios lo va a usar a usted como usted es. ¿Verdad? Dios conoce quién es usted. Dios conoce, ¿verdad?, lo apasionado que es, lo apasionado que es, no sé cómo decirle, ¿verdad? Dios conoce lo que usted es. Entonces con esa pasión Dios lo va a usar. Así que muchas veces, ¿verdad?, es solamente una cosita y hacen algo grande y dicen, no, que fue un juego grandísimo. Y solo fue algo pequeño. Pero así son esas personas, o sea, ellas son así, son de esa forma y Dios los usa como son. Pero hay otras veces, hay hermanos que son lo diferente a eso. Y así es como Dios nos va a usar. Yo me impresiono mucho de la manera que Dios usa a sus siervos. ¿Verdad? De la forma y la manera, y nosotros decimos, yo así soy. Me doy cuenta que hasta cuando somos burlones, Dios nos usa. Para sus propósitos, para sus planes. A dónde nos pone, a dónde nos va a dirigir, a dónde nos va a usar, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que en las manos de Dios somos como una flecha. Donde Dios, hermano, establece el punto y Él es el arquero. Y es imposible que Dios falle cuando tira una flecha. Aleluya. Al mero punto le va a ir a dar. Así es usted en las manos de Dios. Si hay gente que dice, no, hombre, ese hombre yo ni lo quiero. Hay veces que ni la mamá ni el papá lo quiere a uno.
ese hombre cansado y esto y lo otro, pero en las manos de Dios, Dios sabe dónde nos va a colocar, Dios sabe dónde nos va a poner, Dios sabe dónde nos va a llevar, Dios sabe dónde es necesario que usted sea de la forma en la que usted es. Dios sabe dónde lo tiene, Dios sabe dónde lo va a llevar y dónde hay un pleito recio, hermano, que usted, verdad, con toda la fuerza y el valor que tiene, usted va a demostrar su fe en ese lugar. Donde hay una batalla recia, porque no todos los soldados somos de batallas recias, no todos los soldados estamos enfrente, algunos que estamos batallando de otra forma, ¿verdad? Pero hay gente que es más recia para la batalla y son allá al frente de los que los van a ir a poner. Porque así son ellos, peleones, quieren demostrar y quieren decir que hacen y que no hacen. Hay ocasiones en las que en el Evangelio hay un momento, hermano, en el que no es tiempo de restituir. Que muchas veces uno quiere hacer valer su justicia. Uno muchas veces quiere decir, yo he orado. Uno muchas veces cree, yo he ayunado, yo he hecho esto, lo otro. Y quiere decirle a la gente, aunque ustedes estén diciendo que estoy en pecado, he hecho esto, he hecho lo otro. Y Dios dice, no, tú eres un pecador, dice Dios. Pecador, le dice Dios a uno. Y lo tira por el suelo porque no es momento de restituir. Porque no es el momento de que Dios nos devuelva lo que hemos creído. Pero hay un momento en el cual Dios, hermano, es el momento de que Él nos dé aquello que hemos creído. Hay un momento en el cual es el momento en el que Dios diga, tú eres fiel, tú eres verdadero, ese hombre es sincero, ese hombre, verdad, es un hombre de fe, ese hombre es un hombre trabajador. Hay un momento en el cual Dios va a decir y va a declarar, Él me lo ha demostrado a mí, Él me ha demostrado a mí que es obediente, que es fiel. Él me ha demostrado a mí que es verdad, que es una buena persona, no digo porque Amén. La palabra de Dios dice, hermano, cuando un joven vino y le dijo a Jesús, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Amén, amén, amén. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, si solo hay uno bueno, y ese es Dios. Jesús lo enseñó. No fue ni Pedro ni Pablo, sino que Jesús en persona lo declaró. Aleluya. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Dios muchas veces pide de nosotros muchas cosas. Que caminemos en el camino, que caminemos en la fe. Bendito. Amén. Amén, amén. Yo creo que voy a dejar aquí este mensaje, hermano. Les voy a pedir que se pongan de pie, amén. Y no sé si en esta noche, ¿verdad? No sé si mi hermano quiere aceptar a Jesucristo en esta noche, amén. Yo le hago el llamado. Aquí está el pastor Santos Batres para que ore por él, amén. Oramos por él, sí. Que pase. No sé si quiera pasar al frente también Melissa. Pase también. Está el altar abierto si quieren aceptar a Jesucristo en esta noche, amén. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Hay poder, Gloria Jesús. al Señor, amén. Véngase, vamos a orar por usted. Gloria a Jesús, aleluya. Melissa y Eduardo. Eduardo, venga, Ricardo, vamos a orar por él. Este momento de salvación, bendito Dios. Venga, mi Melissa, bendito Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Bienvenido. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios, levanten su mano derecha. Su mano derecha. Así, Señor Jesús, solamente así, sí. Amén. Gloria al Señor. Padre y buen Dios que estás en gloria, Dios mío. Delante de tu presencia, Padre mío, estamos, Señor. Mira, Padre eterno, santo, este matrimonio ha venido, Padre, delante de tu presencia. Esta es una pareja, Padre, que tú tienes, Señor, reservada para ti, mi Dios. Por lo tanto, Dios mío, santo, tú vas, Dios mío, a guiarlos, Padre mío, con sabiduría, mi Dios eterno. Padre, en tu nombre, Señor, ellos vienen, Padre eterno, para reconocer, Dios mío, que solamente, Padre, en ti hay salvación, solamente en ti está la vida. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, porque hasta este momento, Padre, tú has guardado a Eduardo, Señor Jesús, y a su esposa, Padre Santo, poderoso, para entregar sus vidas, Padre, delante de tu presencia, Dios mío. Que ellos puedan sentirte, Padre, en nuestros corazones, Dios mío. Y puedan, Dios mío, sentir, Padre, esa inspiración, Padre amado. Dios mío, santo, Padre, de caminar, Señor, contigo cada día, Padre eterno. Dios mío, reconocer cada día, Padre, que solamente, Señor, en ti, Padre mío, hay victoria, Señor Jesús santo, sobre todas las cosas.
y que tú eres el dueño de nuestras vidas, Dios mío, en el nombre poderoso tuyo, Padre amado. Gracias, Señor, por Elizabeth, Dios mío, y por Eduardo, Dios mío santo, en el nombre poderoso tuyo, Rey amado. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.